vamos a dar comienzo a la 17ª Techné educativa. Para nosotros es un orgullo y un gusto muy grande contar hoy con nuestra queridísima colega, la profesora Marta Mena. Marta es directora del programa de formación virtual de investigadores ProForMIN en la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional desde el año 2012 y directora de la maestría en docencia universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional. Se desempeña como docente del doctorado y maestrías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF. Fue secretaria pedagógica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Allí creó el programa Distancia de Grado y el programa de formación docente continua para profesores universitarios en una versión B-Learning. Fue consultora del Banco Mundial, dirigió el programa de capacitación electrónica PROCAE para la formación virtual de funcionarios públicos de la Argentina y de países limítrofes. Fue además docente en la maestría de Tecnología de la Educación en la Universidad de Salamanca, España, desde el año 1989 al 2007. Fue directora y docente de la maestría de Educación a Distancia en la Universidad de Morón, Argentina. Ha sido vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia y miembro de su comité ejecutivo. Marta ha escrito innumerables artículos, capítulos de libros y libros acerca de la modalidad en la región. Para nosotros, bienvenida Marta, es un orgullo muy grande tenerte. Aprovecho también para saludar a la doctora Susana Marchisio, porque Susana Marchisio ha sido pionera de la educación a distancia en nuestra Universidad Nacional de Rosario, y con todas las investigaciones que venimos haciendo acerca del desarrollo de esta modalidad, tanto en carreras de grado como de posgrado, Susana siempre ha sido una gran colaboradora. Hemos escrito libros juntos con las experiencias, pero para nosotros es una maestra en Rosario, como lo es Marta, de la cual hemos aprendido todos y todas, y hoy queremos escucharte. Así que bueno, un aplauso, bienvenida Marta. Bueno, escúchame, perdón, Susana y Marta, 2 minutos, 2 segundos. A ver, mi maestra fue Marta Mena. Yo quiero aclarar eso, yo no, a ver, no soy la pionera. Así que eso quiero que dejen claro. Bueno, basta. Ahora Marta, por favor. Sí, pionera en la UNR, dije eso, sí. Marta es a nivel... Yo la escuché, pero claro, a nivel mundial. Es como que Marta me metió Marta a mí en esto. Exacto, Entonces, sí, yo lo sé. así. Yo lo sé, y yo he aprendido de vos y de leerla, Marta, porque no tuve el gusto de trabajar en forma directa con Marta y que Marta me enseñara. Quiero que hayas leído libros después de los 90, porque dijiste del 90, pero escribí del 2000, 2005, 2010. Sí, por supuesto. Porque si no, te diría que aquellos no los lean más, porque cambió todo. No, por supuesto. Mira, yo hice mi tesis de maestría, la presenté en el 2010 y trabajé con libros tuyos, sí. Así que bueno, bienvenida, te escuchamos, Marta. Bueno, es un gusto. La verdad que la agradecida soy yo porque me da la posibilidad de intercambiar con todos ustedes y de poder hacer una presentación. Espero que no sea muy larga, aunque cuando yo empiezo a hablar a veces no me acuerdo que estoy hablando, así que ustedes pueden interrumpirme si quieren, pero hago una presentación y después me encantará establecer el diálogo. Y vine con esa ilusión porque aquí decimos que es diálogo de la TECNE, o sea que será muy bueno establecer diálogo con todos ustedes. Bueno, no sé si lo habían anunciado, pero el tema de que me pidieron que hable era educación a distancia, presencialidad en convergencia. Bueno, yo estuve participando prácticamente todas las semanas en distintos webinars
y yo no me había dado cuenta bien del título, así que cuando lo miré dije, bueno, ¿qué querrá decir esto? Y entonces sí, después entendí lo que Susi me decía con este título, y entonces tengo que confesar que al analizarlo bien el título, tengo la necesidad de hacer un raconto rápido de mi particular historia docente en relación con las dos modalidades. Es decir, cuando las dos modalidades entran en convergencia, cuando por algún motivo se enfrentan y están en relación, y a veces en relación de competencia y a veces de colaboración. Así que busqué en mi historia algunas experiencias que pudieran mostrar esto. Y son diferentes las experiencias, pero hablan de esto, ¿no? De esa convergencia y de esa relación entre las dos modalidades. Y me pasó que en varias ocasiones viví la paradoja de enfrentar contenido y modalidad. Y ese hecho de verlo, de estar enfrentándolo, no es que lo busqué, sino que me sentí estuve en esa situación, de enfrentamiento entre contenido y modalidad. Luego pude darme cuenta de que me ayudó increíblemente, ¿no?, a comprender todo el sinuoso camino que recorrí en mi propia historia y en la historia y los cambios en la misma educación a distancia. Yo viví esas situaciones paradojales o de confrontación, convergencia, en 3 universidades diferentes. El primer ejemplo que tomaré, voy a hacer mi experiencia docente en la Universidad de Salamanca, en España, donde enseñé unos 17 años en el máster de Tecnología de la Educación. Resulta que el máster era presencial y yo viajaba cada año a Salamanca, daba mi seminario, que era intensivo, a veces tenía un seminario de 1 semana y a veces un seminario de 2 semanas, y daba clases 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. Era un seminario intensivo todos los días de la semana. El seminario era presencial, pero yo tenía a mi cargo el seminario de educación a distancia. Es decir, que yo me encontraba enseñando educación mediada por tecnología en clases presenciales. Lo que me obligaba, y obligaba también a los participantes, a establecer todo el tiempo relaciones de comparación entre ambas modalidades. Ahora, yo era la única profesora extranjera en la maestría, o sea que tanto yo como los alumnos tuvimos muchas sorpresas, porque era de alguna manera una profesora diferente. Y ahora explico un poco esto. Yo estaba habituada a trabajar mucho en la modalidad mediada, y entonces yo para cada uno de los seminarios que daba cada año, siempre preparaba un cuadernillo que me servía como y le daban uno a cada, la facultad lo reproducía, y le daban uno a cada uno de los estudiantes. Ese cuadernillo servía como organizador anticipante y guía para todo el desarrollo del seminario. Allí ponía incluso bibliografía para que pudieran leer anticipadamente. Esa fue la primera sorpresa de los alumnos. No era habitual que en esa maestría, en los seminarios presenciales, un profesor llegara y les anticipara con un cuadernillo todo lo que iba a suceder en el seminario. No era que estaban desarrollados todos los contenidos, estaba la estructura de todo el seminario, con sugerencias bibliográficas, comentarios, etcétera. Claro, los alumnos tuvieron allí una primera sorpresa. Ahora, la segunda sorpresa que me llevé en esa misma maestría no tenía que ver con mi experiencia en la modalidad a distancia, sino todo lo contrario, y aquí viene la comparación, sino con mi encuadre docente en las clases presenciales. Y ese encuadre docente mío rompía los esquemas de las habituales clases en el máster. Yo digo en ese máster, en general, en ese momento, en España, el rol esperado era de un profesor dando clases, es decir, un profesor con un modelo totalmente expositivo.
sin involucrar en términos generales a los participantes, ni apelar a sus recuerdos, a sus experiencias, a sus conocimientos previos. Entonces era realmente la profesora diferente que ponía en oposición como, por un lado, con el cuadernillo, como enfrentando modalidades, la misma modalidad que enseñaba, pero en confrontación con la presencialidad, donde solo lo que había era lo que el docente decía. Era una única voz, no había ninguna posibilidad de una propuesta polifónica o una propuesta que incorporara por lo menos otras voces, ¿no? Entonces, ahí fue la segunda sorpresa de los estudiantes, ¿no? Y mía también al principio, pero bueno, durante 17 años imaginan que me habitué y que fui produciendo algunos cambios también, ¿sí? Voy a hacer un insert ahora. Unos años después de aquellos primeros años en Salamanca, me encontré con Carlos Scolari en un congreso, donde ambos exponíamos en ese congreso. Y comentamos, porque él también daba y da clases en España, pero daba en aquellos años. Hoy en España ya no es tan así como lo definía recién, ¿no? Como eran los primeros años, que fueron los últimos años del siglo anterior. Y él me decía que había visto esa particularidad y le había llamado enormemente la atención. Y entonces ambos hicimos los mismos comentarios. Los alumnos nos recordaban muy amablemente, pero con firmeza, usted tiene que dar clase. Nosotros tomamos apuntes y después usted nos hace un examen. Eso es lo que normalmente cambiaba alguna palabra, pero siempre nos decían. Era claro que en ese reclamo de los alumnos se desnudaba de alguna manera el modelo hegemónico vigente allí, que duró bastante tiempo, en ese tiempo que yo estuve transitando por esa maestría, y que cambió cuando vino la convergencia europea, que es la que produjo grandes cambios pedagógicos. Ustedes recuerden que anterior a eso, en España era, la pedagogía es una cuestión, la pedagogía y los pedagogos, es una cuestión para la primaria y la secundaria, para otros niveles educativos. La universidad es la cátedra, es el catedrático, pero la pedagogía no tiene nada que decir en la universidad. Más o menos podíamos sintetizar una idea que estaba subyacente en esto que estoy contando y en las anécdotas que, con algunas sonrisas, porque ya lo habíamos pasado, hablamos con Carlos Scolari justamente de esto. Yo tuve alguna suerte porque la maestría tenía todos becarios de distintos lugares del mundo, y entre ellos había muchos latinoamericanos, y los latinoamericanos sí tenían un mayor hábito de desenfado y de pregunta al profesor. En las clases ningún alumno europeo, español sobre todo, interrumpía y hacía una pregunta. Eso no estaba bien visto, de ninguna manera, pero sí algunos otros, los latinoamericanos. Y con el tiempo, y con esta estrategia de tener una propuesta y una estructura previa que ellos podían visualizar antes, y yo pedía que leyeran la bibliografía, entonces se generaron espacios, intersticios, donde se facilitó un poco más la participación. Y yo lo que viví allí entonces, en esta convergencia, que fue pura colaboración de modalidades. De alguna manera, estos estilos, no solo nuestros, aún en la presencialidad, pero estas formas de anticipar contenido, de anticipar bibliografía, etcétera, que es muy propia de la educación a distancia, ayudó de alguna manera a romper esquemas y a trabajar de una manera un poco más colaborativa. También ayudó, por supuesto, la heterogeneidad de los grupos, la heterogeneidad del grupo, que mostró de alguna manera actitudes diferentes de los protagonistas, ¿no? Bueno, pero además de esto que quiero contarles, hay otras cuestiones que son interesantes de rescatar en este momento de esa experiencia de Salamanca.
yo aprovechaba cada tiempo libre que me dejaban esas clases intensivas de 4 horas de clase de mañana y 4 horas de tarde, para conocer y entender un poco más cada aspecto de la universidad, incluido su modelo docente y también sus edificios. Yo digo que tenía mucha satisfacción cuando me quedaba un rato ir a visitar los edificios antiguos de la Universidad de Salamanca, donde, por ejemplo, visitaba el edificio verdaderamente antiguo, donde está la fachada de la universidad, y allí están representadas distintas aulas famosas, y estaba intacta aún el aula Fray Luis León, que fue construida cuando se construyó la universidad en el 1400 un poco más, 1411 o 1400 y pico, no me acuerdo exactamente. Y por supuesto que podía visitar la biblioteca con sus incunables, etcétera. Ser profesora de la universidad me permitían entrar a los lugares donde no se permitía entrar normalmente a los visitantes de la biblioteca. Así que hice eso y ahí pude recoger algunos datos que luego puedo mostrar en esta misma charla, la importancia que tuvieron para mí. Porque fue un shock ver el aula Fray Luis León. Era un aula con bancos muy rústicos, realmente muy incómodos. No sé cómo los estudiantes podían sentarse allí durante horas a escuchar sin moverse a sus profesores y sin intervenir para nada, pero la estructura del aula era muy similar a la estructura del aula que yo tenía en la Facultad de Educación en Salamanca, que era mucho más moderna, era igual. Y las estructuras de las aulas de nuestras universidades son igual. Bancos enfrentados a un profesor que está allí de frente, y se acabó. La estructura es esa, ¿sí? Entonces a mí eso me quedaba, ¿cómo podía ser que un aula del 1400 siguiera siendo replicada hasta el presente, en ese momento, y hasta el presente ahora? Y a eso se me sumó el modelo pedagógico, ¿no? El modelo de respeto al profesor, el profesor es el que tiene la palabra. Y entonces allí, a pesar de que estábamos ya transitando, ya había atisbos y investigaciones sobre la sociedad de la información y el conocimiento, estábamos aún en la sociedad industrial. Y nosotros siempre sabemos que las instituciones universitarias siempre construyen su modelo educativo tomando como referencia las necesidades que plantea la sociedad y el modelo de universidad. Y en la era industrial, las instituciones educativas fueron diseñadas como motores económicos, ¿no? Motores económicos para abastecer de profesionales a una sociedad industrial, basada en la producción y el consumo masivo. Y el sistema educativo asumió los valores típicos de esa organización industrial: la jerarquía, la planificación, el control, y de alguna manera han persistido en el tiempo. Y por eso el profesor es el que sabe, el que tiene la razón, y los alumnos deben obedecer y aceptar. Es decir, que estuve allí en un tiempo en que persistía la sociedad industrial con mucha fuerza. Algunas de ustedes pueden sonreír porque a lo mejor todavía encontramos algunos ejemplos de esto todavía en nuestras instituciones educativas. Un profesor que solo da clase, solo se escucha su voz, y alumnos que luego replican en la evaluación aquello que han escuchado o han leído en los libros. Es solo una réplica. Creo que esa experiencia global que conté de la Universidad de Salamanca me enseñó muchísimo. Y me enseñó muchísimo porque justamente de repente la fantasía, al ir por primera vez a la Universidad de Salamanca, era encontrarme con las novedades, con lo último. Y resulta que yo llevaba de aquí todo el impulso que teníamos los pedagogos de cambio, de participación, no forzar al alumno con nuestras ideas, sino tratar de construir la construcción del conocimiento. Todo lo que sabemos, no voy a desarrollar teoría ahora, pero todo eso que sabemos
bueno, fue un choque de cultura realmente. Pero siempre me quedó dando vuelta el aula de Fray Luis León, ¿no? Yo di clases hasta el 2006 allí, allí ya se estaba estrenando en todo el mundo la sociedad de la información y en de la información y el conocimiento. Y de modo que esas reflexiones que comencé dentro del aula Fray Luis León del 2000, continuaron sobre todo en lo relacionado con lo que yo venía diciendo y planteando, y en muchos de mis libros está ya puesto de hace muchos años, la necesidad de reconfiguración estructural de la universidad. Yo creo que es esa visión de ese aula del 1400 y verla replicada, es lo que me dijo, fue el primer indicio, pero luego pude ver todo lo demás. No solamente había que reconfigurar ediliciamente a la universidad, sino que veía cada vez más la necesidad de reconfigurarla en todos sus aspectos, ¿sí? Bueno, lo dejo ahí para luego cerrar un poco más adelante, pero quiero pasar a otra experiencia. La otra experiencia, donde también la presencialidad y la distancia se encontraron y que también me permitieron ampliar mi conocimiento sobre la relación entre ambas y los prejuicios que aún subsisten, ¿no? Yo fui directora de una maestría de educación a distancia que debió estructurarse y cursarse presencialmente. ¿Por qué? Otra vez la contradicción. Yo hice el proyecto de esa maestría de educación a distancia y la presento, como me habían pedido, en la institución. Pero resulta que la institución decide que tiene que ser presencial porque el marco regulatorio existente en ese momento entorpecía la posibilidad de la aprobación si se presentaba una carrera a distancia. La universidad no quiso correr el riesgo de todas las cuestiones que había que enfrentar en ese momento para explicar que éramos buenos, que no hacíamos nada malo, etcétera, de que la modalidad era una modalidad en igualdad de condiciones con una carrera presencial. Resulta que se presenta presencialmente, por supuesto que estuvo muy bien aceptada. Incluso esa maestría fue evaluada por la CONEAU en 2 ocasiones durante su desarrollo y muy bien evaluada, ¿sí? Pero porque era presencial. Entonces ahí también pude apreciar esta relación entre las 2 modalidades. Fíjense ustedes que yo era la misma persona, el proyecto lo había hecho yo, de modo que en un caso podía ser aprobada muy bien y en otro corría grandes riesgos de no ser aprobado el proyecto. Y así se desarrolló la maestría durante todo el tiempo que duró varios años, varias cohortes, y después la universidad, era la Universidad de Morón en ese caso. La universidad, de alguna manera agotó todo el alumnado que quería capacitar para desarrollar la modalidad. Bien, y actualmente soy directora de una maestría en docencia universitaria. Aquí tengo a mi colega también de Rosario, que hace lo mismo que yo, y esa es una maestría presencial. Pero resulta que también me pasa que es una maestría presencial que debió transformarse a distancia al comienzo de la pandemia. Aquí es como al revés, ¿no? Antes yo la quería a distancia y la tuve que hacer presencial, y aquí era la maestría, como es en todos lados, una maestría presencial, y resulta que al comienzo de la pandemia tuvo que transformarse como lo tuvimos que hacer en todos los niveles. Y hoy funciona en formato virtual. Y está funcionando sin inconvenientes, donde los docentes que cursan, para los que no son de la UTN, los que cursan esa maestría, en términos generales son ingenieros que son docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. Y ellos tenían sus prejuicios hacia la modalidad a distancia.
Pero ellos, a partir de que transformamos la maestría, que virtualmente, están comprendiendo que se puede ser un docente universitario de calidad, están comprendiendo que se puede hacer en cualquier modalidad, a condición de tener una buena formación y de tener una buena propuesta. De modo que ahí también esa relación entre las dos modalidades también me ayudó a superar algunos falsos conceptos, digamos, que podría haber en el grupo, y que estamos transitándolo, por lo menos hasta ahora, con bastante normalidad, digamos, este desarrollo. Y hay algunos que ya comentan, como me pasa también en otra universidad, que qué bueno sería en el principio hibridar, ¿no? Qué bueno sería en el principio que no tengamos que venir todo el tiempo y que podamos hacer virtualmente, podamos tener virtualmente algunas clases, porque ahora ven, porque ahora se convencen de que esto es una posibilidad real, ¿no? Bueno, y lo mismo me está pasando en la maestría en Gestión y Evaluación de la Educación, en la UNTREF, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde doy el seminario El desafío de gestionar la virtualidad. Esa maestría es presencial, pero también tuvo que transformarse ante la pandemia. Pero tuvo que transformarse para mi bien, digamos. Porque imaginen dando un seminario del desafío de gestionar la virtualidad en la presencialidad. Todo había que como explicarlo e imaginárselo. Ahí lo están viendo cómo estamos haciendo la gestión a medida que se desarrolla. Entonces, bueno, este es el raconto que tuve que hacerles de la relación entre las modalidades en mi propia experiencia. Y decirles que todas estas experiencias me dejaron muchas enseñanzas, que yo trato de capitalizar esas experiencias para seguir aprendiendo. Pero me di cuenta de que me han incorporado a la cultura nómade. Ahora yo me he convertido en una nómade. Estoy permanentemente hibridando experiencias, permanentemente, y lo estoy haciendo, no ahora, en donde decimos que los jóvenes pertenecen a la cultura nómade porque están todo el tiempo hibridando experiencias y dispositivos, etc. Yo estoy haciendo esto desde antes del comienzo de este siglo. En el siglo anterior he tenido que hibridar experiencias y cambiar y modificarme en función de lo que me presenta las circunstancias, ¿no? Ahora, a pesar de todas estas experiencias y de la satisfacción que tengo en los programas que estoy dirigiendo, tanto la maestría en la UTN como el programa de formación virtual de investigadores, que ese es totalmente virtual, siempre lo fui, o sea que nosotros en estos momentos no hemos tenido que cambiar nada para seguir adelante, de donde una de nuestras profesoras estrellas es Susana Marchisio. A pesar de todo eso, yo lamento que todavía esa necesaria y reclamada por mí, lo puse ya hace muchos años en distintos libros, esta reclamada reconfiguración estructural de las universidades que tanta falta hacen, no se haya concretado en las medidas de las necesidades actuales. Yo me pregunto, ¿por qué aún las aulas siguen construyéndose con la misma estructura hoy? ¿Por qué un aula de 1400, si dibujáramos estructura y no mobiliario, estilo de mobiliario, si dibujáramos estructura, serían iguales? Y yo no creo, ya lo dije esto en otras veces, ¿no? Yo no creo que sea capricho de los arquitectos, ni que estén replicando aulas sin hacer nuevos diseños. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es porque hay detrás todavía un modelo pedagógico que las necesita. Un modelo pedagógico que necesita pensar todavía que el profesor es el que sabe, es el que tiene que enseñar y el alumno es el que va allí y se sienta para aprender. Y entonces, claro, ese modelo y ese diseño de aula es ideal para eso. Y no creo que haya otro motivo. El día que encuentre otro motivo lo comentaré. Y si hay alguien que pueda dar otra explicación a por qué las aulas siguen construyéndose de la misma manera desde tiempos inmemoriales, sería muy bueno, porque tal vez podríamos hacer otro tipo de reflexiones. Por ahora, yo lamento que la universidad, en el sentido de edilicio, no haya decidido no cambiar y seguir como siglos atrás. Ahora,
Yo creo que, además de esto, no solo las aulas presenciales conservan la misma estructura, sino que en general no ha habido grandes cambios. No ha habido grandes cambios en la universidad tendientes a incorporar, por ejemplo, las características de la sociedad de la información y el conocimiento. No se ha incorporado el hábito de trabajo en red, no se ha instalado la cultura de la virtualidad, ni tampoco se ha incorporado suficientemente tecnología en la enseñanza. Eso no lo vemos como algo habitual, como el aire que debería respirarse cuando uno entra en una aula universitaria. Esa reconfiguración estructural todavía es una deuda. Es una deuda para todos nosotros que deberíamos seguir reclamándola, ¿no? Ahora, estas situaciones, esta situación que describo de la universidad, que eran vividas con naturalidad antes de la pandemia, son justamente las que determinaron la crisis inicial que se dio de los planes de emergencia que se dio al comienzo de la pandemia. Se elaboraron planes para solucionarlas, pero ni las instituciones, ni los docentes, ni los alumnos y sus familias estaban habituados a funcionar fuera de las paredes físicas de los edificios de las instituciones educativas. Todos sabemos lo que pasó, no tengo que describirlo porque hubo una confusión inicial tremenda, tan tremenda que algunas grandes universidades, en lugar de decir, bueno, vamos a elaborar rápidamente un plan de contingencia, dijimos, suspendemos las clases por tanto tiempo, rogando y esperando que digan que la pandemia se acabó. No pudieron ver que la pandemia va a estar por bastante tiempo y que esta situación había que resolverla de una manera diferente. Yo creo que la confusión se debió a que se pensó que sin aula física no era posible educación. No se podía hacer educación si no había un aula donde los alumnos se reunieran con un docente. Yo creo que allí empezamos a darnos cuenta de que lo que pasó es que claramente no se había podido construir, por lo menos totalmente, un concepto, una definición de institución educativa más allá del edificio del campus. Tampoco pudieron entender o incorporar el concepto de territorialidad virtual para entender un poco más la situación. Ante ello, claro, tenemos que preguntarnos, ¿no han podido elaborar qué es entonces una institución educativa o qué pensaban que era una institución educativa? Yo creo que una institución educativa no se reduce ni a un edificio ni a un campus. Una institución educativa es un vínculo intangible que da cuenta de un espacio, digamos, pero un espacio no un espacio físico, un espacio de referencia para toda la comunidad educativa, en el que el edificio es uno de sus componentes, pero también lo son, y de mucha importancia, el mandato social de hacer posible el derecho a la educación, los objetivos institucionales, los diseños curriculares, los docentes, los alumnos, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto, de ese modo, no pudo ser construido previamente. Al no poder ser construido, o si ese concepto hubiera podido ser comprendido cabalmente, el cierre de los edificios y de las aulas físicas en el comienzo del estado de confinamiento no hubiera significado un trauma para toda la comunidad educativa, no hubiera producido la sorpresa, la desorientación y hasta el enojo en algunos casos. Y tal vez pudo haber sido una oportunidad para ampliar los horizontes de la docencia, para resignificar los modelos de enseñanza utilizados y para incorporar finalmente las demandas de la sociedad de la información y del conocimiento. Es decir, las posibilidades de virtualizar, las posibilidades de hibridar esas presentaciones, etc. Bueno, creo que estamos dándonos cuenta de que a casi 8 meses, ¿no? Llevamos 8 meses, me parece, que si no me equivoco. Es tan largo que ya ni recuerdo cuándo empezó. Yo creo que son casi 8 meses de iniciado este periodo.
caracterizado como el apagón, yo le llamo apagón, el apagón global de la presencialidad, nosotros sabemos que el mundo cambió y que ya no va a volver a ser el mismo y que ya no vamos a volver al mismo lugar donde estábamos. El mundo cambió y nos van quedando fragmentos de lo vivido, fragmentos de cosas que nos vamos acordando, de cosas que pasaron. Nos estamos sintiendo como mutantes de una nueva realidad. Eso es lo que está pasando en estos momentos, yo creo, como observadora, lo digo, ¿no? Sin embargo, y ahora para levantarnos el ánimo, la modalidad a distancia, en su formato virtual, sigue allí intacta. No fue fragmentada en realidad, ya que lo que se desarrolló en los planes de contingencia fue un experimento, no fue la modalidad a distancia, porque la modalidad a distancia es otra cosa. Fue un experimento. Y yo digo, lo llamo experimento porque el director del Instituto de Educación Superior para América Latina, Francés Pedró, así lo llama como un experimento. Y él es más terrible de lo que estoy diciendo yo, porque él dice, es el experimento peor planificado de la historia de la educación. ¿Por qué? Porque fue planificado de la noche a la mañana, ¿no? Y ese experimento lo que hizo fue tomar prestada a la virtualidad para garantizar la continuidad de los ciclos académicos. Y eso es lo que nos pasó hasta ahora. Y eso es hasta ahora cómo yo fui viendo la convergencia y la relación entre las dos modalidades. Y sin embargo yo digo que la educación a distancia no estuvo comprometida acá. No estuvo metida en este fango de no saber qué hacer, ir para atrás y para adelante muchas veces porque no resultaba, o encontrarnos con las dificultades de exclusión que generaban los modelos generados, etcétera, etcétera. ¿Sí? La educación a distancia es una modalidad que para poder desarrollarse necesita de un proyecto pensado, imaginado, fundamentado, y finalmente desarrollado y aprobado para luego ponerse en marcha. Todo eso no sucedió en este caso. Solo tomaron prestada, digo yo, la virtualidad y consiguieron algunas herramientas que permitían esta relación a distancia con los alumnos, con todas las dificultades que ello implicó. Bien, si yo me quedo tranquila con que la educación a distancia no estuvo implicada y la tenemos ahí intacta para usar en el futuro, ¿qué es lo que me preocupa entonces hoy? Me preocupan muchas cosas. Y ahora voy a contarles las cosas que me preocupan, si ustedes me lo permiten. Susi, ¿no me podés decir si sigo, si no sigo? Sí, Marta, seguí, perfecto. Bien. Perfecto. Tenés toda la techné para vos hoy. Bueno, perfecto. Entonces, así después que les muestro mis preocupaciones más importantes y luego establecemos un diálogo. Exacto. A ver, hay varias cosas que me preocupan, pero una de ellas es la creciente necesidad que estamos teniendo de políticas públicas que subsanen la falta de equipamiento y conectividad en las regiones más desfavorecidas, que están siendo testigos mudos, ¿no? Mudas, de las zonas opacas de la sociedad de la información y del conocimiento. Lo digo porque hay una cuestión que a mí siempre, cuando me hablan de desafíos de la educación a distancia, esto, siempre lo primero para mí es la inclusión. Es decir, tenemos que asegurar que el proyecto que planteemos sea un proyecto inclusivo, que no produzca exclusión. Ahora, resulta que tanto los modelos de contingencia en la pandemia como muchas veces los modelos a distancia que usan las tecnologías digitales que requieren de equipamiento y de conectividad producen exclusión justamente por no solamente por la falta de equipamiento, sino porque la sociedad de la información y conocimiento tiene zonas opacas, y nosotros sabemos que las zonas opacas son aquellas donde hay carencias, que hay baja conectividad, que hay baja velocidad de conexión. Todo eso endurece las situaciones de exclusión educativa en nuestra región.
Hay un artículo que se publicó la semana pasada, creo, en la revista de Telefónica, la revista Telos, que lo escribió Susana Finkelievich, y que habla de estas cuestiones, de las zonas claras y de las zonas opacas de la sociedad de la información y el conocimiento. Y nos da, y yo de ahí lo que saqué son algunas cifras que me parecieron interesantes, ¿no? Porque si las bajas velocidades de conexión endurecen las situaciones de exclusión, bueno, tenemos que ver cuando hacemos una propuesta, qué relevamiento hacemos del contexto y de esta posibilidad. Porque si eso es así, tenemos que elegir otra tecnología o debemos encontrar la forma de resolverlo. Porque además te está informando que a nivel global la velocidad de banda ancha en el mundo decreció 1% entre marzo y mayo de este año, como consecuencia de la pandemia y el uso intensivo. Pero resulta que en la Argentina no decreció un 1%, disminuyó un 8%. Entonces son tiempos difíciles. Pero garantizar el derecho a la educación es una función del Estado, es una función que tenemos que plantear, reclamar. Son tiempos difíciles para todos, para el Estado también son tiempos difíciles, pero hay que hacer un gran esfuerzo para lograrlo, porque está el derecho a la educación, y resulta que un derecho no es algo que alguien nos da, no es algo que alguien nos regala. Un derecho es aquello que nadie puede negarnos. Y entonces esta es una preocupación que tengo. Porque es fantástico y muy fácil ahora que hemos usado mucho estas tecnologías, decir, bueno, uso esta tecnología, pero tengo que hacer un fuerte relevamiento del contexto y ver si estas tecnologías son las adecuadas o no, no solo para la temática, para el objetivo de mi proyecto, sino para mantener la inclusión educativa. Bien, esta es una primera preocupación, hay muchas otras, ¿sí? Y hay una que ya la habrán intuido en mi desarrollo anterior. A mí me molesta y me preocupa la morosidad institucional para producir los cambios necesarios. Estoy segura que las instituciones conocen cuáles son los cambios que hay que hacer. Y estoy segura que algunos de ellos no son tan difíciles de incluir. Que en 20 años de vida de la sociedad de la información y el conocimiento, las universidades no hayan podido incorporar las demandas de esta sociedad, como el trabajo en red, como la cultura de la virtualidad, como una fluida utilización de tecnología en la enseñanza, muestran a nuestras instituciones con un profundo anclaje en la tradición. Tenemos que decirlo. Aquí somos todos, supongo que todos universitarios, o hemos hecho un tránsito por la universidad. No podemos cerrar los ojos ante estas circunstancias. Esto es algo que hay que empujar y que tiene que cambiar, porque desarrollar este tipo de modalidades, en la teoría, está bien, es posible, yo podría decir es fácil, pero si no tenemos algunas condiciones necesarias, si los docentes nos van a mirar como si fuéramos extraterrestres cuando planteamos algunas de estas cuestiones, entonces es que no se han producido los cambios necesarios para incorporar, por lo menos en esta generación tecnológica, estas modalidades. Otra de las preocupaciones que tengo es la formación, la necesaria formación del profesorado. Pero una formación del profesorado para este siglo, para esta sociedad, con una profunda renovación de los modelos de enseñanza, de los conocimientos, de las habilidades y de las estrategias necesarias para formar a una generación, que es nuestra obligación, ¿no? Formar a una generación que va a tener que desempeñarse en una sociedad en permanente cambio. Se van a tener que desempeñar en una sociedad que no sabemos cómo va a ser, para una profesión que no sabemos si va a existir, pero tenemos que formarlos por lo menos con esta actitud abierta y hacia el cambio. Y si la formación del profesorado tiene que ver otra vez con viejos clichés, no lo vamos a lograr nunca.
Entonces, esa es una preocupación permanente. Y me parece que es preocupación de todos los sistemas educativos, ¿no? Y que en la pandemia también desnudó. A mí me encanta contar, porque a lo mejor alguno de ustedes lo ha leído, en estos meses de pandemia, Boaventura de Sousa Santos escribió un libro que se llama La cruel pedagogía del virus. Y él allí toma el virus como una metáfora, ¿no? Entonces él dice, el virus vino para enseñarnos, el virus vino para visibilizar aquellas cosas que estaban ocultas y que no queríamos ver, y ahora quedaron desnudas, quedaron a la vista. Entonces, es muy interesante pensar en esto. Nosotros, muchos de nosotros, porque conozco a muchos de aquí, hemos dicho estas cosas antes de la pandemia, pero fluía, las dejábamos pasar, ahí estaba. Cuando vino la pandemia y nos encontramos con que había dificultades para el uso de nuevas estrategias, para el uso de tecnologías, para tantas cuestiones donde mostrar la plasticidad que podíamos tener para tomar decisiones, ahí nos dimos cuenta de que llegó el momento de hacer los cambios, porque no vamos a volver a lo que teníamos antes. De eso es la única certeza que tengo. Esto nos cambió para siempre. Los fragmentos que quedaron de nosotros van a tener que construir algo nuevo. Y bueno, hay que seguir pensando y por lo menos no repetir los errores del pasado, ¿no? Bien. Y hablando todavía de las instituciones y de la reconfiguración estructural de la que hablé, es que ya no tomo lo edilicio, sino que creo que esa reconfiguración debería incluir una profunda revisión de los diseños curriculares vigentes en las distintas carreras universitarias. Pero bueno, digo universitarias, pero digo ahora sí, en todos los niveles educativos. Hay que revisar los diseños curriculares y hay que analizarlo desde una lógica proactiva y teniendo en cuenta, sobre todo en estos momentos, de revisar la estructura y los contenidos. Es decir, en confianza, vamos a seguir sosteniendo diseños curriculares abarrotados de contenidos, con contenidos sin relación unos con otros, y sobre todo contenidos sin relación con los grandes problemas del mundo en este momento. ¿Cuáles son esos grandes problemas del mundo? La pobreza, la marginación, el cambio climático, la discriminación, los problemas de género, etcétera. Las migraciones, todos problemas que el mundo está necesitando enfrentar, y nosotros enseñamos contenidos de las ciencias en nuestras carreras universitarias. Pero no muchos docentes enseñan a través de problemas y de visión de la realidad, y entonces sí buscar los conceptos, los contenidos, las herramientas que me ayuden a resolverlo. Hacemos al revés y después buscamos dónde podemos aplicar esos contenidos. Creo que eso es imprescindible, y eso la pandemia lo mostró muy claramente, muy claramente. Vimos las idas y vueltas de nuestros científicos, digo nuestros científicos de todo el mundo, porque ha sido igual en todos lados. Es decir, el lugar que pregunto, las situaciones son muy similares a las nuestras. En la maestría, donde doy la de gestión de la virtualidad, hicimos un relevamiento, invité a muchos colegas, amigos, entre ellas una fue Susi Copertari, que nos dijeran qué había pasado durante la pandemia. Y recibí de todos lados, es decir, había de Noruega, de Suecia, de todos los lugares, cómo se gestionó y qué pasó en la pandemia. Y bueno, allí, por ejemplo, el análisis que pudo hacer el grupo, diferenciar, ver las distintas estrategias, las estrategias relacionadas con el contexto. Es decir, esto es lo que necesitamos, me parece a mí, ver problemas, desarmarlos, ver todo por dentro y por fuera, y luego volver a armarlos y que nos sirva para aplicar en futuras experiencias,
o que nos den una idea de cómo analizar y cómo salir adelante, ¿no? Bien, otra preocupación. Otra preocupación fuerte, que esta la tengo desde siempre, no es ahora, es que haya desarrollo de proyectos virtuales sin un previo consciente y exhaustivo diseño que dé cuenta de los 3 modelos necesarios para su implementación y para su correcto funcionamiento. Es decir, un proyecto que dé cuenta del modelo pedagógico, es decir, las ideas pedagógicas que van a dar direccionalidad al modelo, un modelo tecnológico, o sea, la arquitectura que va a soportar el desarrollo de todo el proyecto, y un modelo de gestión, es decir, aquel aspecto del proyecto que va a llevar al proyecto hacia la consecución de los objetivos que se propusieron. Es decir, muchas veces con mucho entusiasmo, se arman proyectos y no hay un buen relevamiento del contexto, no hay un buen relevamiento de las necesidades, un buen análisis para poder conformar o poder ver claramente los 3 modelos, cómo van a funcionar en armonía, para que el proyecto verdaderamente funcione. Bueno, y aquí hay uno que sí me preocupa, a lo mejor no lo ven tan grave ustedes, pero a mí me preocupa y me entristece también. Digo, que docentes y alumnos de cualquier modalidad, ya sea presencial o a distancia o mixta o híbrida, digamos, que esos alumnos no disfruten del maravilloso momento de aprender juntos, de interactuar. Que sea una obligación, que sea un sufrimiento. Eso es algo que también deberíamos cambiar, deberíamos ver cuál es la forma de cambiar, cómo nos entusiasmamos y entusiasmamos. Porque muchas veces el docente que no entusiasma es un docente que no está entusiasmado, ¿sí? Que no pone la pasión ahí para enseñar. Eso me preocupa enormemente y también creo que para construir el nuevo futuro esto deberíamos revisarlo, ¿no? Bueno, y otro sí, me enoja, que es la obsesión que se desató por la evaluación y por el control durante este tiempo de pandemia. Una obsesión que convirtió en un verdadero panóptico digital todos los dispositivos desplegados para evaluar. Tremendo, tremendo. Hubo instituciones universitarias que suspendieron las evaluaciones del primer cuatrimestre y las dejaron para el segundo porque lo vamos a evaluar solo en la presencialidad. Porque si no evaluamos en la presencialidad no podemos comprobar identidad, se nos pueden pasar fraudes. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a pensar que el alumno es un delincuente? Yo creo que estas actitudes centradas en la desconfianza, el temor al fraude, en lugar de una comprobación conjunta de logros, docente-alumno, comprobar qué se aprendió, cómo se aprendió, cuándo se aprendió, esto mostró viejos resabios de modelos pedagógicos que ya es hora de que dejen de funcionar. Esto, más bien que sí que Boaventura de Sousa Santos tenía razón. Esto venía pasando. Estaba escondido porque como había presencialidad, evaluaban en la presencialidad y ahí estaban con los focos, como para que nadie se copie, para que nadie pase por otro alumno, etc. Creo que esa obsesión no es nada pedagógica, digamos. Bueno, y ahora, ya estoy terminando, no los quiero aburrir más. Y me voy un poco un poquitito más allá de nuestro país, porque a nosotros siempre nos preocupó, los que trabajamos en educación a distancia, la existencia de las regulaciones, de los marcos regulatorios, de las normativas, para que aprueben nuestros proyectos, ¿no? Y puedan funcionar dentro de una institución. Ahora, en la Argentina, esto cambió hace poco y tenemos un marco regulatorio construido de una manera diferente. Pero si yo me voy a ver lo que pasa en América Latina, yo creo que hace falta una revisión de esos marcos regulatorios
y una construcción conjunta de nueva normativa, que superen los viejos prejuicios hacia la modalidad, dejando de lado la forma en que esos marcos regulatorios se elaboran, que es a través de una racionalidad instrumental, de una racionalidad medio fines. ¿Qué necesito? Una normativa. ¿Quién sabe de educación a distancia? Llamemos a aquel experto o el grupo que está trabajando aquí en la agencia de acreditación. Bueno, elaboren una normativa que permita evaluar la modalidad. Y allí es medio fines. ¿Qué necesito? Una normativa. Ese es el fin. ¿Qué medios tengo? Estos expertos. Siéntense, elabórenla, lo aceptamos y se pone a funcionar. Esa es una racionalidad instrumental. Yo creo, y hace rato que lo vengo diciendo, en el libro La elaboración de proyectos de educación a distancia le dedico un párrafo bien grande a ese tema, ¿no? Que hay que centrarse en una racionalidad de consensos, en una racionalidad comunicativa, o sea, con la consulta y participación de las instituciones involucradas en la modalidad y de los docentes a cargo de programas a distancia. No puede ser que un experto desde fuera o que un grupo de un equipo técnico elabore y envíe como si fuera la Biblia, digamos. Me parece que esto tiene que ser modificado. Afortunadamente, otra manera de levantarnos el ánimo, eso es lo que sucedió aquí en la Argentina después de tantos años de lucha. Rueda trabajó, Rueda es la Red Universitaria de Educación a Distancia, para el que no lo conozca, trabajó en la elaboración de una nueva normativa, y lo hizo conjuntamente con el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Y con ellos hicieron permanentemente consultas, propuestas, análisis, ida y vuelta, se llegaron a consensos, se dio alguna parte de cómo son los consensos, siempre, las negociaciones. Pero fundamentalmente, cuando se terminó, fue una normativa que el grupo responsable, el grupo que está conformado por todas las universidades nacionales argentinas, aceptó que era la normativa que quería para sí. Eso es una forma distinta que no ha existido en otros lugares, ¿sí? Y ahí hemos ganado mucho. Yo creo que esto mismo hay que hacer en toda América Latina, porque a nosotros nos influyen mucho las cosas que pasan en el continente. Es decir, es una aspiración de crecer conjuntamente, ¿sí? No que haya islas, porque todos sabemos que esas islas pueden desaparecer rápidamente si no hay un movimiento de fuerza de conjunto, ¿no? Así que en eso felicito, ya la felicité muchas veces a Rueda y a sus integrantes, y me felicito de vivir en el país que lo pudo hacer, ¿no? Bien, y la última, que cada proyecto nuevo o carrera que se proponga en las universidades argentinas esté basado en el propio sistema institucional de educación a distancia, porque la normativa de la que me referí termina con la necesidad de la presentación de un CIED. El CIED es el Sistema Institucional de Educación a Distancia, es decir, donde hay que presentar todo el modelo que va a tener para el desarrollo la educación a distancia, y luego cada una de las carreras que se presente se referenciará en ese CIED, ¿sí? Bueno, ojalá seamos disciplinados y esto suceda, y entonces estaremos funcionando mucho mejor que antes. Esto está en prueba piloto. Recién se están desarrollando los primeros proyectos basados en el CIED, y hay universidades que aún no han tenido aprobado su CIED, pero estamos en camino, y eso es lo más importante. Bueno, estas son mis principales preocupaciones en este momento. Yo creo que será necesario profundizar la mirada hacia adelante, preocupación, pero con la fuerte convicción de que es tiempo de que echemos mano de las oportunidades que se nos presentan, de las oportunidades generadas por esta crisis pandémica, para que podamos emprender las transformaciones pendientes, las que nos quedan pendientes, que nos permitan una plena integración al nuevo mundo que estamos alumbrando o que vamos a alumbrar.
y que alivien muchas de estas preocupaciones que he planteado y seguramente que ustedes tendrán muchas otras. Bueno, a partir de este momento ya me pongo en disposición de ustedes para intercambiar lo que quieran intercambiar. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Creo que fue muy esclarecedora tu intervención. Realmente lo que necesitábamos, nosotros venimos trabajando ya, como te comentaba, desde el 7 de julio en las TECHNE, esta es la número 17, tu TECHNE, y veníamos viendo todas estas problemáticas que a vos te preocupan y que creo que ya son una preocupación colectiva. Lo que nos faltó quizás preguntarte un poco sobre qué pensás vos de este tiempo del no tiempo. Viste que muchos especialistas, acá estuvo disertando la doctora Virginia Gonfiantini, que habló sobre el Kairos educativo, es una epistemóloga compleja, y ella nos planteaba este tiempo del no tiempo, ¿no? Esto de poder pensar en la flexibilización de tiempos y espacios, no solo académicos, sino también institucionales y demás, que lamentablemente se trasladaron a este entorno virtual casi como en la presencialidad y produjo muchísimas angustias colectivas, ¿no? En los docentes, en los directivos de escuela, bueno, una falta total también de políticas públicas, porque esto que vos planteabas del tema territorial, nosotros también lo vimos. Entonces, bueno, no sé, abramos el diálogo. No sé quién quiere intervenir primero. Susana Marchicio, tenés en esta TECHNE, si querés dialogar con Marta, la prioridad. Abrí el micrófono, Susi. Sí, ya lo acabo de abrir. No, yo me preguntaba con el tema de esta pandemia, y retomando esto de la experiencia abrupta que tuvimos, digamos, impensada, en el peligro, en cierto peligro de aquel que piensa, de aquellos que están como convencidos de que hicieron educación a distancia. Digamos, es importantísimo esta cuestión por ahí de... Me parece que esta experiencia siempre hay que aprovechar lo bueno de la experiencia, y que bueno, si la situación estamos en este baile, por supuesto habrá que considerarlo, y bueno, y siempre hay que sacar lo bueno. Yo siempre soy positiva en eso, ¿no? Del medio vaso trato de ver la parte positiva. Pero es cierto también, a veces conversando con algunos colegas, hay gente que está dando sus cursos y bueno, están desesperados porque si es por Meet, que si es por Zoom, que si es por, bueno, por Jitsi, desarrollando todas sus clases de esa manera, convencidos de que esa manera es una manera que estando en casa yo puedo seguir dando mis clases. Y así como hay otros que me dan la alegría. Hoy tuve, por ejemplo, el diálogo con una colega de la facultad, una docente que yo no la tenía como muy comprometida con la docencia, pero que, bueno, y le hizo un clic esta pandemia. Ella enseguida se dio cuenta de que viendo a sus hijos atendiendo las clases de la escuela, que los chicos directamente se escondían detrás de la computadora, apagaban el micrófono, a veces ponían la fotito, otras veces la cara, pero mientras tanto seguían haciendo totalmente sus actividades. Ella dice, pero esta no es la manera que hay que enseñar, o que bueno, que es nuestro trabajo como docente. Y le generó ese clic de reflexión, y se puso, me dijo, armé todo el curso. Dice, a través de un curso del Instituto de Formación Docente, me colé en ese programa, en un programa del Instituto de Formación, y me metí ahí para saber lo que era trabajar en la virtualidad y enseñar en la virtualidad. Bueno, yo digo, evidentemente acá va a haber aquellos que han hecho procesos de reflexión, o aquellos que nosotros deberemos tener que promover en
en nuestro rol como formadores para reflexionar sobre eso que se ha hecho, ¿no? El volver a hacer la reflexión sobre la propia práctica, en el sentido de qué es lo que ha pasado en esta etapa, y empezar a Sí, hacer los ajustes. sí, yo creo, Y volviendo... yo estoy de acuerdo Sí, contigo, Marta, te escucho. que no, lo que pasó no fue educación a distancia. Yo me he encargado de decirlo en muchos lados, incluso en la reunión de Rueda que me invitaron, cuando Rueda cumplió su aniversario, en medio de la pandemia fue, yo digo que hay que ser claro en esto. Es decir, Muy claro. lo que pasó, estuvo bien que pasara, nadie está criticando, que los docentes fueron héroes por haberse puesto al frente y haber puesto el cuerpo para resolver una situación tan grave como la que estamos enfrentando. Pero eso no quiere decir que lo que pasó fue educación a distancia, ¿sí? Esto fue otra cosa. La educación a distancia no es un experimento. La educación a distancia no es una modalidad que está en los márgenes. La educación a distancia es una modalidad que debe ser desarrollada cumpliendo estrictas normas, con fundamento, con un desarrollo comprobado y siendo el proyecto aprobado previamente, ¿sí? Entonces, eso sí es educación a distancia. Lo que hemos hecho fue educación de emergencia, planes de contingencia para resolver el problema planteado. No fue educación a distancia. No estamos minimizando lo que se hizo. Incluso en algunos lugares donde no han tenido muchos problemas de conectividad o con regiones más favorecidas, han salido experiencias interesantes. No es que no haya habido experiencias interesantes, pero fue otra cosa. Fue la virtualización de la presencialidad en términos generales. Eso es lo que fue. Y nosotros sabemos que estamos trabajando con otras concepciones, con otras estrategias y a veces hasta con otras tecnologías. Entonces, me parece que es necesario no insistir en que lo que se hizo fue un desastre o alguna de estas cosas, porque no lo fue, no lo fue. Pudo haber problemas en muchos lugares, problemas que se presentaron, pero eso no quiere decir que no haya que valorar el trabajo que hicieron las instituciones, los docentes, los alumnos y las familias, que se han puesto también al hombro el control en los niveles educativos más bajos, el acompañamiento de los alumnos, etc. Entonces me parece que esta diferenciación de que lo que pasó no fue educación a distancia, si logramos que lo entiendan, vamos a estar en mejores condiciones mañana si se habla de hibridación, que se piense con respeto en la modalidad. No que se piense que es una cosa que se puede improvisar de la noche a la mañana como se hizo en esta ocasión. Es otra cosa. ¿Sí? Permítanme que voy a prender la luz porque ya me siento en la oscuridad. Mi escritorio se hizo de noche aquí. Sí, tranquilo. Yo, aprovechando esto que decíamos, lo planteo y lo vislumbro de una manera como un programa de formación docente. Es decir, normalmente uno a veces hace como una estrategia en la cual plantea, los deja muy libres a los docentes para que generen, a partir de lo que saben, alguna estrategia determinada. Y bueno, cada uno ha hecho lo que pudo, la institución le apoyó, y lo armaron. Y ahora es el momento de, siguiendo esa línea de un programa de formación, reflexionar sobre lo hecho y construir. Claro. Me parece que es el momento que tenemos que aprovechar para eso. Sí, es el momento de generar eso, ¿no? De tratar de ver a aquellos que estamos en programas o que estamos, lo pensamos en esos términos, porque existe además un peligro que es así como nosotros lo estamos viendo como una cuestión de emergencia y como algo que en donde de una manera muy liviana en algunos casos se dice, porque ahora enseño a distancia. Entonces, también me ha tocado
conversar con una técnica de Cognau, era cosa de 15, 20 días, en donde estaba absolutamente preocupada porque en una reunión que había tenido con sus directivos superiores en Cognau, le habían hecho que prestara muchísima atención a todas las presentaciones que vinieran de acá en más, con horas no presenciales, no a distancia, sino horas no presenciales, para ver cómo evaluaban, porque esto de darle aprobación a distancia es complejo, y acá todo el mundo se va a venir con esto. Y la técnica estaba muy preocupada porque dice, lo que se había logrado, ella, digamos, se parecía más flexible que lo que había recibido desde arriba como mensaje, y de hecho yo estaba en 2 comités en ese momento, y las 2 técnicas me escribieron con la misma pregunta. Por favor, ¿se puede fijar cómo hace esta institución para garantizar la identidad de la persona que está tomando el examen? Es lo que yo planteaba, la Exactamente, Marta, cuando vos lo dijiste, se me vino esto, y por eso lo retomo, ¿no? Porque lo plantea la CONEAU, porque fue generalizado en el seno de las universidades. exactamente, entonces esta cuestión es así, es decir, está todavía, yo digo que esta ruptura que hay que hacer para cambiar tanto el amoblamiento de un aula como la cuestión de cómo se utilizan las tecnologías, tiene que ver con una ruptura más mental que arquitectónica o ambiental en términos de arquitectura, ¿no? Y me parece que esto es inseguridades, lo veo como inseguridades, lo veo como miedos. No quiero pensar de que sea solo una cuestión de... Es como que le da esta cuestión así autocrática, si se quiere, dentro de lo que es la educación. A muchos no generan los cambios, lo pienso así, ¿no? No tanto porque el cambio no sea a lo mejor propuesto por alguien, que le dice hacelo de esta manera y demás, o lo ve, sino porque termina siendo una inseguridad para él que toma una decisión en donde no le cierra todavía esto de cambiar, a ver si todavía por cambiar. Entonces, dentro de todo, este experimento los obligó a cambiar, a aceptar algunas cosas. Es decir, que por eso digo que es un momento bisagra, pero que a lo mejor ayuda a, si lo sabemos ver, con el vaso medio lleno. Sí, le vamos a hacer porque agradecer al virus que ha producido que ese miedo al cambio se haya dado en los comienzos, y luego, cuando empezaron a funcionar, siguieron funcionando más como rutina luego, pero es cierto lo que decía Boaventura de Sousa Santos, es decir, vino y nos mostró cosas que no queríamos ver, y las tuvimos que ver, y que no queríamos hacer, y las tuvimos que hacer. Sí, Marta, yo creo un poco, no sé qué piensas tú con respecto a lo que plantea Barico, que en realidad esta revolución, por decirlo de algún modo, que produjo la pandemia, que bueno, modificó Internet y demás, es una revolución mental. Me parece que es esto un poco a lo que apunta Susi Marchisio, ¿no? Ahí, Claudio, te veía que habías desactivado tu micrófono, Claudio Dalmaccio. Te vi que desactivaste y yo te lo silencié. ¿Le querés preguntar algo acá al lado? Sí, a Marta. No. Digo, es imposible no coincidir con la descripción que hace la doctora de esta situación. Es decir, hay un par de cositas que a lo mejor a mí no me quedan demasiado claras, o por lo menos no estoy en condiciones de entenderlas, ¿no? Pero si bien es cierto que uno no sabe cómo va a seguir esto, en qué momento de la pandemia estamos y cómo se va a plantear el año que viene, más allá de todo esto, no creo que se pueda prescindir de ahora en más de esta instancia
virtual. Es decir, creo que de algún modo, así como uno planifica presenciales, semipresenciales y libres, también tendrá que tener una opción para plantear el tema de los alumnos virtuales, ¿no? Digamos, yo digo virtuales entre comillas, muy entre comillas. Claro, hay que ver cuál es la forma de virtualizar, ¿no? Hay que ver qué forma. Claro, no, desde luego, de qué manera se va a poder conjugar esta situación de presencialidad real y presencialidad virtual, ¿no? Sí. Pero creo que es una situación que viene para quedarse, que digamos que ya no tiene marcha atrás. Hay cosas que no van a tener marcha atrás, eso es cierto, no van a tener marcha atrás. Pero cómo va a ser en el futuro, no estoy muy segura de que sepamos cómo va a ser. Sí, no, eso de luego, ese es sí, es algo que esto es solamente difícil. se podrá resolver a partir de las políticas que se implementen. Claro, porque ¿saben qué pasa, Claudio? Ha habido grandes problemas en medio de esto que no se han visibilizado tanto. Es que la podemos poner dentro de las zonas oscuras. Es decir, todas aquellas personas, ciudades, regiones, que han quedado al margen. Y que han quedado al margen porque no tienen esta posibilidad que tenemos nosotros de conectarnos, de tener un wifi, de tener una computadora, y de poder conectarnos. Yo no sé, en el día hoy cuántas reuniones de este tipo hice, y vengo haciendo todos los días, y normalmente no tengo problema, tengo un buen wifi, no me puedo quejar de eso, y puedo pensar que voy a seguir así porque no voy a tener problemas. Pero yo creo que ustedes habrán visto, porque a mí me impactó mucho la semana pasada una noticia que voló por las redes, de una situación de clase de una profesora de matemática que estaba dando su clase sincrónica y tenía un ayudante que estaba ahí para acompañarla y ayudarla en algunas cosas. Y una de las ayudas, uno se pudo dar cuenta por las consecuencias, era controlar a los alumnos que estuvieran. Lo importante no era qué sabían, sino que estuvieran viendo a la profesora, que además estaba en un pizarrón y desarrollaba sus fórmulas matemáticas. Ahora, la profesora estaba de espalda, como hacen los profesores de matemática en general. En el pizarrón desarrollan, sí. El asistente interrumpe la clase de la profesora y le dice, fulano de tal se acaba de desconectar. Y entonces la profesora se queda medio sorprendida y le dice, ¿se acaba de desconectar? Sí, se desconectó. Bueno, preguntale, decile que prenda la cámara. Sigue y el asistente vuelve y le dice, no, se desconectó y dice que no puede conectarse. Y ella dijo, entonces ponele ausente o eliminarlo de la lista, una cosa así. El alumno intentó decir que tuvo que salir a la calle a buscar un lugar con su celular, buscar señal. Estaba en una zona con escasa o nula y lo estaba haciendo con el celular. Entonces, fíjense cuánto aprendizaje en eso, ¿no? Cuánta exclusión podemos producir simplemente por no preguntar, por no haber hecho un diagnóstico del contexto, a ver cómo es, quién puede y quién no puede. Y otra cosa más, ese mismo ejemplo, otra cosa más desnudó. Desnudó este aparatito que era el malo de la película y que era el odiado por todos los docentes presenciales, y que resulta que con la pandemia se convirtió en el héroe que garantizó el derecho a la educación de muchos. Porque todos tienen celular ahora, eso es una cosa que casi podemos decir con certeza. Todo el mundo, en toda casa hay, aunque sea un celular, y que a lo mejor tiene unos datos que puede utilizar para bajar un mensaje de la maestra, de la profesora, como fuera, ¿sí? Pero este aparatito se convirtió en el héroe, garantizó el derecho a la educación de muchos sectores que no podían de ninguna otra manera acceder. Ahora, cuando yo planifico un sistema, no porque fue de emergencia, no se pudo, yo entiendo eso, pero si yo tengo que planificar un sistema de educación a distancia, tengo que hacer un fuerte relevamiento del contexto y ver
quiénes son las familias, en qué lugares viven, cómo es la conectividad. Y entonces, en función de eso, elijo la tecnología que voy a usar. No es obligatorio elegir Zoom, Meet, si no se puede usar. Exacto. No es posible. Nos hemos habituado a que esta es la tecnología y se empieza el proyecto por la tecnología. Eso es un error. El proyecto se inicia con un diagnóstico de la situación. Y si no, nos tendremos que ir a los ultramundos de Barico y decir, bueno, ¿cómo hacíamos antes? ¿Cómo hacía? En mi curso, donde estamos trabajando la gestión de la virtualidad, de todos los que se presentaron, hay un docente que es director de una escuela agropecuaria de internado. Y él planteaba, no hay conectividad. Y además de que no hay conectividad, porque podría yo conseguir alguna para la escuela, con la pandemia se han tenido que ir a sus casas. Y viven todos en medio del campo sin conectividad. Entonces, ¿qué gestión de la virtualidad iba a ser? ¿Qué proyecto podría desarrollar? ¿Sí? Bueno, no hay elementos. La radio ha sido un medio que ha cumplido estas funciones en esos escenarios de forma maravillosa. Y hoy la radio tiene formas mucho más avanzadas de las que había en el pasado. En Educar tienen allí disponible una estación de radio y pueden ayudar a las instituciones educativas. A mí me hicieron una consulta de Colombia, enseguida consulté con Educar para ver qué elementos teníamos y enseguida me dieron todos los elementos que pueden usarse en esas circunstancias. Es decir, debemos olvidarnos de estos fragmentos que nos quedaron, ¿sí? Es como yo decía, casi que el mundo estalló y quedaron fragmentos. Y los fragmentos que nos quedaron, que nos cayeron cerca, eso es lo que conservamos, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos reconstruimos, cómo volvemos a unir las piezas y qué cosa construimos con eso. Exacto. Pero no tenemos que olvidarnos. Un dato importante que para mí es fundamental y ha sido fundamental este año, es que todos los años nosotros en Rosario tenemos un gran bagaje de alumnos, casi diría un 50% en nuestra universidad, que no es originario de Rosario, que vive en la zona de influencia o que vive un poco más allá y que tienen que venir a alquilar un departamento, vivir por su propia cuenta y todo lo demás. Eso generalmente hacía que después de las vacaciones de julio, digamos, el número de alumnos por materia descendiera, pero muy sensiblemente. Este año, gracias al tema de la tecnología, digamos, hemos conservado la misma cantidad de alumnos que comenzaron. Claro. ¿No? Es decir, tengo un alumno en Moscú en este momento, y sin embargo está asistiendo a clases permanentemente todos los lunes sin ningún tipo de inconvenientes. Es decir, creo que el efecto que esto está generando también desde el punto de vista económico para las familias, también, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto. Porque en última instancia, una computadora que la puede pagar en 18 cuotas, le va a salir mucho más barata que mantener un hijo alquilando un departamento en una ciudad y con todos los gastos que eso implica y las preocupaciones que eso implica, ¿no? No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Mire, ahí, además de todo lo que usted dijo, le vamos a agregar un nuevo concepto, o otro concepto, no es un nuevo concepto, es otro concepto. El concepto de territorialidad virtual, que es algo que tenemos que incorporar y tenerlo en cuenta. Tradicionalmente las universidades tenían su radio de influencia que estaba calculado en 100 kilómetros a la redonda. 100 kilómetros eran más o menos los alumnos que se sabía que podían asistir, quedándose a vivir en sus lugares. O de lo contrario, hacer lo que usted dijo, venirse a vivir cerca de la universidad, ¿sí? Ese radio de influencia es en concepto de territorialidad geográfica, territorialidad jurídica, digamos, territorialidad física. Pero hay otro concepto que ahora
con el tema de la virtualidad real, de la sociedad de la información y el conocimiento, hemos incorporado fuertemente, que es el concepto de territorialidad virtual, donde el radio de influencia de las universidades, usted dijo, tengo un alumno en Moscú, pero lo puedo tener en cualquier lugar de América Latina, en Asia, en cualquier lugar, y está en mi radio de influencia, porque mi tecnología y mi sistema lo abarca, lo alcanza. Entonces, esto ha hecho que las universidades hayan ampliado enormemente, o tengan la posibilidad de ampliar enormemente su radio de influencia, y tener alumnos en cualquier lugar del mundo como si lo estuviera cerca, y en algunos casos, como usted escribió, con mayores ventajas. Porque Marta, perdón, Marta y Claudia, sí, aquí está el profesor Barrón, Marta, ¿sí? es un profesor, director de una escuela técnica, Villa Gobernador Galvez. Bueno, en este momento es secretario de Cultura de la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez. Expiró su intervención en una escuela que realmente tenía muchas dificultades y él la hizo realmente una escuela muy inclusiva, de calidad educativa, con justicia curricular. Bueno, Roberto, ¿querés preguntarle a la doctora Marta? Sí. Bueno, primero muchas gracias por las palabras, Susana. Bueno, Marta, lamentablemente todas esas preocupaciones que vos enunciaste muy bien, algunas veces se nos hace carne en el sistema educativo. Y quiero compartir que hoy, justamente hoy, fui protagonista de una de ellas, porque hoy tuve una mesa de examen de chicos de segundo año, justamente de la Escuela Técnica en Orientación de Informática, y de los 4 chicos había 2, y la verdad que yo tuve que tomar informática, Excel más precisamente era. Obviamente los chicos ninguno tenía computadora, es más o menos como estar en una escuela agrotécnica sin tierra, ¿no? Sí. El primero con el teléfono de la mami, yo quiero mostrar esto por la crueldad, ¿no? El primero con el teléfono de la mamá, que andaba mejor, sentado en la cama del dormitorio. Gracias a todo esto, estos diálogos de formación y demás, y la concientización que tenían los otros 2 compañeros de trabajo, porque tomábamos también, como era taller, son 3 secciones, bueno, electricidad y gestión, pudimos sacarlo adelante y el chico me decía, ¿para qué sirve Excel? Decía, bueno, más o menos, con tus palabras, pobrecito, para que esté tranquilo, porque la verdad, Marta, tenía una vergüenza propia como agente del Estado, porque como docente somos agentes del Estado. Y el chico pobrecito con una simpleza y también con una profundidad. Me mostró, mire, profe, yo lo que trato de hacer es ir a ese botoncito que está ahí arriba y me salen todas las funcioncitas, ya está. Si uno no, yo no me puedo ni poner a veces los zapatos de esa persona. Entonces, esta injusticia que determinó esta vuelta, digamos, como vos dijiste bien, de golpe, sin planificar a esto que es la virtualidad, muchas veces se hace carne, y es como vos decís, tenemos que replantearnos seriamente, lo que es el sistema educativo hoy, esta escuela del siglo pasado, de su estructura edilicia, como bien dijiste en la universidad, hasta toda el diseño curricular, desmembrando el saber en parcelas y demás. O sea, cuando vos hablabas de todo eso, que algunos inconvenientes que tuvimos y tus preocupaciones, yo me acordaba de hoy y la verdad que si no lo compartía me sentía mal. Era solamente eso. No, lo he visto mucho en el seminario que estoy dando. También tengo profesores de escuelas industriales y plantean también cómo que hay una problemática, porque hay un límite, hay muchas cosas que se pueden hacer virtuales, pero hay un límite en algunas cuestiones que no es que sea imposible,
que en el futuro es posible que sean posibles y que en algunas regiones de mucha avanzada, también la inteligencia artificial, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que no están a nuestro alcance, de modo que ni siquiera tenemos que tenerlas en cuenta para mencionarlas, porque de repente algún entusiasmado con estas cosas va a querer diseñar un proyecto de ese tipo y van a quedar muchas personas fuera. Y esto es lo que no resignamos nosotros, ¿no? La inclusión es un bien supremo para cada uno de nosotros. Creo que Raquel quería preguntar algo, me parece, ¿no? Raquel tiene la palabra y luego de Raquel el profesor Wilson de Ecuador. Ok. Sí, Marta, yo estaba pensando que me encantó todo lo que fuiste planteando porque es todo lo que fuimos viviendo durante este año. Claro. Ha sido un año de enormes aprendizajes, a los ponchazos, como pudimos, como sea, pero toda esa fuerza, ese interés de querer salir adelante y querer avanzar, me parece que es rico y que no lo tenemos que desperdiciar. Yo creo que lo que en otros momentos eran ocurrencias sueltas, hoy son necesidades, ¿no es cierto? Pero me parece que no tenemos que improvisar. A mí me parece que, te quería preguntar, ¿cómo, justamente, vos lo dijiste, no podemos improvisar y estoy totalmente de acuerdo, ¿cómo podemos, digamos, organizar un espacio de formación, de capacitación, para que podamos hacer las cosas bien, con tiempo, como corresponde, digamos, que podamos discutir algunas cuestiones, porque totalmente es cierto, digamos, por un lado hay que salir de la tibieza, acá hay que tomar una decisión y plantarse de otro modo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, reconocer que necesitamos posicionarnos en este momento, que a lo mejor es un momento muy rico de aprendizajes, porque me parece fantástico todas las posibilidades que se nos abren. A distancia me parece... Pero tenemos que estar preparados, capacitados, formados, y tenemos que discutir, bueno, para qué hacemos y cómo lo hacemos. Me parece que a lo mejor estaría bueno, a tu criterio, ¿cuál sería el paso que tendríamos que dar los docentes? ¿En qué nos tendríamos que capacitar? ¿Qué proyecto podemos armar al respecto para poder pedirlo, poder sugerir a nuestros directivos, elevar proyectos, es decir, trabajarlo nosotros para poder elevarlo? Porque a la universidad, yo hablo de universidad porque es donde estoy, pero nos cuesta siempre cambiar, ¿no? La universidad es la imagen de Salamanca del salón con los asientos mirando para adelante, esa cosa estática, ¿no es cierto? Entonces, bueno, justamente, pero nosotros somos agentes de cambio, entonces tenemos que ir y en este momento, aprovechar este momento para pedir ese cambio, pero que lo tenemos que hacer juntos, porque no va a servir que cada uno haga lo que mejor puede. Yo creo que acá hace falta un proyecto común para todos los docentes, por niveles, por instituciones, por geografía, por lo que sea, pero buscar criterios que nos unan y que podamos construir y enriquecernos todo, porque además así nos necesita el mundo, ¿no es cierto? Es que vos decías formar grupos, ¿no? Porque trabajar en grupos es mucho más productivo. Claro. Pero no trabajar con temas, trabajar con problemas. Sí. Yo siempre insisto con eso, ¿no? Y para resolver problemas en estos temas de los que estamos hablando, siempre hace falta producir un proyecto. Es decir, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, investigo, lo desarmo, el problema, lo vuelvo a armar, pero tengo que armar un proyecto. ¿Cómo lo hago? Bueno, el tener la capacidad de poder organizar bien un proyecto, por ejemplo, de educación a distancia, implica una serie de secuencias, de momentos diferentes,
donde uno hace un relevamiento de la situación, del contexto. Primero tiene un objetivo, que es lo que quiero hacer, ¿no es cierto? ¿Qué quiero hacer? Y a partir de ahí hago un relevamiento del contexto donde lo quiero hacer, ¿sí? Y luego, a partir de ahí, voy imaginando las estrategias con las que puedo acercarme a la solución de ese problema planteado. Por ejemplo, la capacitación de los docentes en un tema X, ¿sí? Entonces, ¿qué proyecto voy a armar para eso? Bueno, voy armando paso a paso. Es mucho mejor hacerlo en grupo, no hacerlo una sola persona, porque más cosas. Pero hay que invertir acá en este momento, me parece, ¿no? Esa inversión. Pueden ser grupos voluntarios, ¿no? Que se reúnan con ese objetivo, también puede ser. Claro, yo lo pensaba en un nivel más relación con las políticas estatales, ¿no? Políticas educativas. Es una cuestión de política educativa esto ya. Sí, claro, obviamente, ahí la función del Estado está presente. Sí, claro, bueno, ahí voy, ¿no? Cómo pedir, o sea, organizar proyectos y elevarlos, llevarlos. Si la Mahoma no va a la montaña va a la Mahoma, pero quiero decir, si vemos que hay una inacción y que las cosas por ahí no se mueven, vamos a tener que llevar nosotros. Raquel, lo más importante es hacer un relevamiento de cuáles son las necesidades de los docentes, qué interés tienen en capacitarse. Una vez que tengan eso, es probable diseñar algunos títulos de capacitaciones específicas y elevarlas para que quien corresponda pueda encontrar los equipos necesarios y la modalidad y las tecnologías y lo que haga falta para llevar adelante ese proyecto. Eso es lo que creo que se puede hacer. Si no viene de arriba, tiene que subir de abajo el pedido. De abajo como para que arriba. Sí, de las bases a las autoridades. Claro, sí, exactamente. Raquel, discúlpame porque sí, bueno, son 19:46. Recuerden que siempre finalizamos no más de las 20, porque después cuesta mucho editar. Sí, el profesor Wilson Chiluisa Vázquez del Ecuador, que está haciendo el doctorado aquí en Rosario, un querido compañero ahí te quiere preguntar, Marta. Sí, Wilson, hola. Encantada. Yo estuve varias veces en Ecuador y he trabajado con el Consejo de Universidades y y también en la Universidad Técnica Particular de Loja, con la gente allí que está trabajando el tema de educación a distancia también. Qué bueno. Muy buenas noches, estimados compañeros, colegas. Un gusto saludar a la estimada doctora. Sinceramente es un honor, y con el antecedente que me acaba de dar, pues creo que va justa y meritoria la interrogante, por cuanto tomo un poco lo que es las palabras de Roberto, y pues Roberto lo pone en un aspecto que es real para todos, ¿no? Que una cosa es estar acá y hablar lo que es de la parte de los libros, de lo que nosotros podemos sacar reflexiones, y otra cosa ya muy diferente es estar en la trinchera, como conversábamos con nuestra querida Susi, y estar en trinchera pues directamente nos hace ver este tipo de particularidades que nos habla de Sousa justamente en la cruel pedagogía del virus, donde nos deja la sociedad al descubierto, nos deja ver también la parte del abandono político, la carencia de políticas educativas, y nos hace también razonar en el aspecto que está en nuestras manos, que venimos de pasar de este siglo XXI, de siglo XX ya 40 años, y que si lo volvemos a repercutir, pues estará sobre nuestra responsabilidad igualmente. En este contexto, pues también tomo unas palabras de nuestro querido colega y amigo, pues Claudio del Macho, que el otro día pues nos daba un poco la oportunidad, que nos hablaba de cómo los docentes no estamos lo que es en cierta manera, de una manera crítica, para empezar a reflexionar, y llamamos a los estudiantes a la reflexión. ¿Cómo hacer reflexionar? ¿Cómo hacer preguntar a los estudiantes si el docente mismo no se plantea esa reflexión? Nos decía Claudio. Entonces también me dejaba pensando, conjuntamente con lo que dice Raquel y con las vivencias que tomamos de Roberto, en el sentido de nosotros al momento estamos educando
Si vemos que esto se podría dar en un contexto que es latinoamericano, ya no es únicamente Argentina, Ecuador, la pregunta sería, ¿para qué educamos hoy? Estamos midiendo lo que es contenidos, competencias. Se podría tal vez, tomando desde su base de plantear problemáticas, se podría también trabajar lo que es en un proyecto investigativo a nivel interdisciplinario y de ser así el caso, de qué manera se podría esto converger para poder trabajar en conjunto por una mejora educativa. Y con un antecedente que tuviese de Ecuador, pues sería mucho mejor si lo podemos ver algo con lo vivencial, con lo práctico, que Sí, me ayudaría bastantísimo. Muchas gracias. A ver, yo no estoy segura de ser la más indicada para darle esa respuesta, pero se la voy a dar igual. Se la voy a dar. Pero usted tenga la tranquilidad de aceptarla o no, porque, a ver, yo suelo ser un poco disruptiva y nunca me privo de ser crítica en todas las reuniones en las que estoy. Recuerdo una vez, en una reunión, no hace mucho, creo que Susana estaba, donde quienes me antecedieron en la palabra hablaron todos de flores y de rosas y de todo estaba bien y de todo era hermoso y todo lo demás. Y cuando me tocó a mí, fueron dos personas que hablaban antes que yo, cuando me tocó a mí tenía un nudo en la garganta, porque yo, además de, quería hablar, pero estaba pensando, ¿qué derecho tengo yo a arruinarles este día con lo que vengo a decir? Porque eran todas cuestiones críticas las mías. Entonces lo único que tenía que decir, perdonen, pero yo tengo una postura crítica sobre el mismo tema que ustedes están planteando. Y a partir de ahí, yo creo que pasé 5 minutos mal, eligiendo las palabras, hablaba lentamente, elegía las palabras, hasta que después se me pasó y seguí como normalmente lo hago, pero es difícil a veces, es muy bueno cuando usted me lo pregunta tan crudamente, bueno, yo se lo voy a contestar. Yo, en los casos en que tengo que desarrollar un proyecto en una institución, cuando a uno le dicen, bueno, queremos trabajar sobre un mejor uso de Meet, o un mejor uso de Zoom. Entonces, yo me puedo subir a ese auto y tranquilamente navegar y seguir y andar tranquila. Pero yo voy para atrás y digo, ¿cuál es la necesidad que usted tiene? ¿Qué características tiene su institución? ¿De dónde son sus alumnos? ¿De qué contexto provienen? ¿Qué intereses tienen? ¿De qué tecnologías disponen? ¿Qué nivel social hay en esta comunidad? Y entonces, ¿y cómo tiene resuelto usted estos otros problemas, que son problemas cruciales en las instituciones educativas? Y entonces, a lo mejor es el gusto o el delirio de un dirigente que quiere dar un curso, y pues yo allí no me sumo, porque sé que es un proyecto, uno cuando inicia un proyecto, lo inicia pensando que va a obtener resultados con satisfacción, pero si uno sabe que va hacia el fracaso y que no va a poder ser, entonces, ¿para qué? ¿Para qué iniciar eso? Entonces, yo creo que en este momento, si a mí me dicen cómo resolver los problemas educativos de una determinada región, cualquiera sea, lo primero que yo hago, veo cuáles son los 5, 7, 10 problemas más importantes de la región. Los problemas son la desnutrición, los problemas son el aislamiento, los problemas son el analfabetismo o el bajo rendimiento escolar o la deserción o el problema. Quiero los problemas. Y a partir de ahí, entonces uno puede imaginar una estructura, unas ideas pedagógicas que dirijan eso, pero una estructura de soporte capaz de ser utilizada y de beneficiar a esa región, donde la inclusión sea cercana al 100% por lo menos. ¿Sí? Esa es la cuestión. Lo que sucede es que a veces en los sistemas educativos muchos docentes no están con la posibilidad de hacer esto. Tienen un programa y los evalúan por el cumplimiento del desarrollo de ese programa, aunque el programa no tenga nada que ver con los intereses de los alumnos, de la comunidad, y no responda a los problemas de la comunidad. Ahora, ¿cómo queremos después que los alumnos estén interesados y participen activamente si estamos enseñándole cosas que no están en su mundo y en sus preocupaciones? Nuestra tarea es eso, es hacer sinergia con
con aquello que quiero resolver, ¿sí? Entonces, por eso digo, perdone, pero yo soy disruptiva en ese sentido y lo planteo. A lo mejor los años me han ayudado y me han endurecido y ya no tengo problemas en decirle a cualquiera, ¿sí? Lo que tengo que decirle. Y si lo toman a mal, pido disculpas, soy respetuosa en ese sentido. Digo, disculpe, mire, como yo, es la visión que yo tengo, ¿sí? Pero a mí la UNESCO me llamó, la UNESCO París me llamó y me pidió que vaya a hacer una especie de campaña, le llaman campaña, a Cuba. Entonces fui a Cuba y el pedido era diseñar una carrera de ingeniería virtualmente. Y entonces tuve que ir al lugar, a la facultad, era ingeniería agronómica, ¿sí? Y había una necesidad fuerte. Y cuando empecé a hurgar y a investigar, fue maravilloso las cosas que salieron. Porque a mí el ministro me recibió y me dijo, Susana, me hiciste reír, Susi, porque el ministro me dijo lo mismo que me dijiste vos apenas me vio. Yo leí su libro, me dijo. Yo no podía, ahí ya no podía ni hablar. No podía ni hablar, no sabía qué decirle. No sabía qué decirle. Bueno, pero el ministro me dijo, mire señora, no le voy a andar con vueltas. Yo necesito que la producción sea mayor para darle comida a este pueblo que necesita comida. Entonces, necesito formar más ingenieros y meter toda la tecnología que podamos en eso, porque eso va a resultar, claro, imaginen lo que uno puede sentir de pensar que uno puede influir en algo, a lo mejor en algo muy chiquitito, en que haya más producción de alimentos para que la gente coma mejor. Bueno, esos son los proyectos que me interesan, donde está la necesidad. No necesariamente tiene que ser un proyecto de ese tipo, pero un proyecto donde vea que responde a las necesidades del contexto. Porque entonces ahí las personas van a hacer cualquier cosa por lograrlo. Claro. Y las personas van a estar interesadas en aprender eso. Entonces, esa es mi respuesta. Hay que hacer un relevamiento de las necesidades, de los objetivos, de lo que el contexto necesita. Y a partir de ahí, imaginar las estrategias. Las estrategias, no tiene uno que centrarse ni en Zoom, ni en Meet, ni en ninguna tecnología. La tecnología no es el centro en estos proyectos. No es el centro. Mucho tiempo se creyó que sí, que teniendo la tecnología le sumábamos algunas ideas pedagógicas, pero no. Hay una necesidad que es muy importante, hay una necesidad que está planteada por el objetivo y por la necesidad sentida. Pero hay también unas ideas pedagógicas que direccionan todo el proceso. Y luego, la tecnología no es el centro, pero yo digo que es el combustible muchas veces que mueve los procesos y los permite. Porque hay algunas ideas pedagógicas que tengo hace 20, 30 años y que solo las puedo cumplimentar ahora, porque tengo las tecnologías. En educación a distancia, demasiada interactividad en el pasado, no podíamos tener, porque era a través del medio impreso. Entre que iba y volvía, la interacción se diluía. Ahora les estoy mirando las caras, me preguntan y les respondo. Los veo. ¿Sí? Entonces, la tecnología no ha sido el centro, pero las ideas pedagógicas que tenía se pueden concretar ahora y el combustible que mueve esto es la tecnología. ¿Sí? No bueno, sé si le contesté o si fue muy irreverente al contestarle, perdone si fui así. No, al contrario, muchísimas gracias, verdaderamente sí es de bastante reflexión, por cuanto me quedo con esa parte también de cuando usted brinda el espacio de echar una mano. Y yo pienso que este es el momento justo que la virtualidad también nos ha dejado ver verdaderamente cómo somos, pero también nos ha echado esa mano, porque por medio de esta virtualidad podemos compartir acá y podemos unir lazos latinoamericanos, sí, de trabajar en este tipo de problemáticas, y qué bueno pues hacerlo por estos espacios, conjuntamente con Susi, pues este espacio de la TECHNE educativa. Sí, trabajar en red con otros países.
y ver proyectos que vayan y vengan. Tranquilamente eso se puede hacer. Exacto, y desde ese punto pues va mi invitación que hemos formado conjuntamente con todos los colegas autoconvocados y con todos los docentes pues que estamos viviendo esta pandemia. Hemos conformado un club que es un espacio, un club de investigadores en el cual pues cordialmente invitadas, si su tiempo y espacio lo da, pues a que forme parte del mismo, y a los colegas que están ahí, con gusto luego socializo el link, o si directamente Susi me lo permites, pues poder compartir y que más colegas se nos unan, y ese es el objetivo principal. En la medida de mis posibilidades, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, estimada doctora. Muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias, Wilson. Aquí hay una colega de Brasil que la vi, Marisa, no, solo un saludo si le quieres dar a la doctora Marta, creo que la quiere saludar, es de la Universidad de San Pablo, ella trabaja en educación a distancia. Un saludo y cerramos porque ya son las 20 horas y nos estamos abusando del tiempo de Marta. No, es un gusto, no hay problema. Sí. ¿Dónde está Marisa? No la veo. Marisa acá. ¿La ves, Marta? Marisa, abre tu micrófono. Tu micrófono te está saludando con la mano. Pero... Ahí está, Marisa, ahí está. Maestra, gracias. Muchas gracias. Yo soy maestra en ingeniería y o que usted dijo fue muy importante para mí. Muy importante. Muchas gracias. Obrigado, Marisa, obrigado. Sí, en noviembre voy a estar me convocaron para que sea palestrante en una reunión en Brasil, que organiza también, es el Consejo Mundial de Educación a Distancia, pero lo organizan en Brasil. Así que ahí voy a estar, le voy a mandar los datos. Porque todavía no lo sé bien. Bueno, muchísimas gracias. Marisa, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias a todos y a todas. Damos por finalizado este ciclo. Luego, Marta, me comunicaré contigo porque vamos a hacer todas las certificaciones, no solo de los disertantes, sino de todos los participantes, por el Centro de Estudios de la Facultad de Humanidades y Artes, a cargo del doctor Fernando Avendaño, que es el director del doctorado. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Marta, esta participación solidaria y tan generosa que nos has dado para poder compartir todos tus conocimientos y tu amorosidad. Un gusto haberlos conocido a todos con los que estuve interactuando. Gracias, Susana, por hacerme el aguante y estar aquí también acompañándome. Gracias a todos y a todas. Y para mí también fue un gusto, en serio, les digo, porque a mí me encanta que me pregunten y me desafíen. Cuando no sepa contestarle, les voy a decir no sé. No tengo ningún problema en decir no sé, pero me encanta que me interpelen, que me pregunten, que no estén de acuerdo incluso, porque me ayuda a pensar, Bueno, gracias, hasta cualquier momento. Adiós. Bueno, un beso grande, hasta la próxima. Muchas gracias, un gusto, Adiós. Muchas gracias. Ana Mauricio también por habernos acompañado. No, gracias, Susi, a vos, que me aguantás siempre. Gracias a todos. Gracias otra vez por la invitación, Muchas gracias. No, a vos.